Lecciones de la Biblia. A continuación. Qué alegría estar con ustedes en una nueva aventura, en un nuevo espacio, aquí en Lecciones de la Biblia. Esta es la introducción general número 1 sobre el libro de El Génesis. Estudiaremos este maravilloso libro, un libro muy atacado, porque muchos consideran que hay conceptos mitológicos y no literales que dañan lo que Dios nos ha enseñado. Vamos a orar para comenzar. Buen Padre, queremos pedir tu bendición sobre este estudio. Ayúdanos a aprender mucho del libro del Génesis para fundamentar nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero en esta introducción compartir algunas herramientas que nos ayuden a entender muy bien. Les recomiendo que ustedes miren el diccionario bíblico adventista y busquen la palabra Génesis. Ahí encuentra una muy buena introducción. Y en el comentario bíblico adventista tomo 1, también en artículos generales, usted va a encontrar mucha información que nos va a ayudar indiscutiblemente, porque lo que hacemos con estos temas es estudiar la Biblia y conocer a Jesús. Bueno, el libro del Génesis significa nacimiento, significa origen. Y esto es muy importante porque la gente siempre se hace preguntas fundamentales en la vida sobre nuestros orígenes. ¿Quién es el autor? Toda la crítica textual bíblica asegura que Moisés es el autor del libro del Génesis, es el primer libro de la Biblia, es el primer libro del Pentateuco. Ahora, hablando un poco de los objetivos, yo encontré que en el Génesis se nos quiere ilustrar la historia del comienzo del mundo, de nuestros orígenes. En el Génesis se nos enseña el elevado destino que nosotros tenemos, producto de ese mismo origen, y detalla asuntos de la creación, detalla asuntos del pecado como entró en el mundo y de la promesa de un Salvador. En otras palabras, el libro del Génesis da el relato de la historia de la humanidad desde el primer día de la creación hasta la muerte de José, porque después va a venir el Éxodo. ¿Cuál es la importancia? Hablemos ahora de la importancia. Miren los interrogantes que uno se hace en la vida. Contémoslo. 1. ¿Quién soy yo? 2. ¿De dónde vengo? 3. ¿Cuál es mi destino? ¿Para dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo después de que deje de existir en este mundo? 4. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay mal en el mundo si todo vino de un Dios maravilloso y creador? Y 5. ¿Existe un ser superior? ¿Puedo relacionarme con él? Estos interrogantes alguna vez en la vida nos los hemos hecho. El Génesis da las respuestas claves y fundamentales para responder estos interrogantes, porque de lo contrario caemos en religiones orientales, en misticismo, en un espiritualismo que nos quita la realidad literal de lo que el Señor nos quiso dar en el libro del Génesis. Así que quitar el libro del Génesis o considerar que varios relatos que hay ahí, como la creación y el diluvio, son un mito, es un gran peligro para quitarle a la humanidad las bases fundamentales de su existencia. Porque también el Génesis no solamente cuenta esta historia, sino que también nos relata las instituciones que Dios le dio al ser humano para que las cuidara. Miren qué instituciones. La primera institución que aparece ahí es el sábado, en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. La segunda que aparece es el Edén, la tierra, la creación para cuidarla. El matrimonio, y Dios los casó porque dice, los bendijo, quiere decir que sí hay que casarse legalmente. La sexualidad, el sexo dentro del matrimonio.
dado en el Génesis, antes del pecado. El sistema alimenticio. Bueno, quite todo esto del libro del Génesis o quite el Génesis diciendo que eso era para los antiguos. ¿Y qué tenemos? No tenemos bases para nuestra vivencia diaria. Ahora vamos a ver las partes. Un segundo punto es vamos a ver las partes en las que está dividido el libro. Para mí hay 4 partes. Número 1, la creación y la caída del pecado y el diluvio. Eso es lo primero que encontramos en el relato del libro. La segunda parte es la historia de Abraham y su llamado. Ahí nos va a aparecer. Dios llama a un hombre para formar una nación, de esa nación hacer un pueblo, de ese pueblo sacar el Mesías, y que ese pueblo, con la historia del Mesías, pudiera ser una bendición para todas las naciones de la tierra. La tercera parte es la historia de Jacob, su huida de su casa, sus matrimonios, la formación del pueblo de Israel y de las 12 tribus de Israel. Y la cuarta parte es la historia de José en Egipto y todo el proceso de ir a Egipto y por no regresarse rápido a su tierra, quedaron como esclavos. Y aquí encontramos a José siendo un símbolo de Jesús, porque la ida de José a Egipto permite salvar al mundo de una muerte segura, con hambre, y José y la dirección de Dios y su planificación le permiten ser como un ejemplo del Salvador del mundo. Ahora pasemos a otro elemento, el tercero. La creación en 2 relatos. Y hago énfasis porque muchos dicen, mire, es que hubo 2 creaciones en procesos de miles de años. Eso no tiene fundamento bíblico, pero sí hay 2 relatos. El primer relato en Génesis, capítulo número 1. Ahí se registra que Dios creó en una semana de 24 horas cada día, porque estaba regido por el movimiento del sol. Hubo día y hubo noche, y que lleva esta creación en 6 días. Repasar la creación en 6 días es supremamente importante, porque después en Génesis 2 hay un remate de estos 6 días. Pero miren lo que Dios hace en 6 días. Primero, creó la luz. Bueno, esta luz pudo haber sido Él o pudo haber sido el sol, porque en el cuarto día, aunque dice que se creó el sol, lo que hay es una organización de los sistemas celestes, pero eso no es un motivo de controversia. Hubo luz en el primer día, y ya esa luz regía el día y la noche. Era una luz que estaba 12 horas y una luz que no existía durante 12 horas para el día y la noche. El segundo día hizo un milagro maravilloso. Separó las aguas de las aguas. No confundir separar las aguas con la tierra seca. No, aguas de aguas. ¿Cómo se explica eso? Toda la tierra, en el versículo número 2 de Génesis 1, dice que estaba cubierta de agua. Así que el segundo día lo que Dios hizo fue levantar toneladas de agua, las elevó y las pegó arriba y tachonó el cielo de aguas. Y formó el cielo, y ese cielo es la atmósfera, no el cielo donde Dios existe, la atmósfera. ¿Y qué fue lo que hizo Dios el segundo día? El efecto invernadero sobre la tierra. Al cubrirla arriba de agua, el clima era uniforme y solo se necesitaba un vapor de agua. ¿Qué pasó con esta agua? Se cayó en el diluvio y por eso es que tenemos las diferencias de climas. Día número 3. Separó agua de tierra y hubo mares aquí y hubo tierra aquí y hizo los árboles. Día número 4. Organizó todo el sistema de los astros, las estrellas, la luna, el sol, y que no tienen nada que ver con nuestra vida. Allá en los astros no está escrita mi existencia. Yo no tengo que mirar hacia cómo se alinean los astros. No, ni tampoco fuimos hechos de polvo de estrellas. Fue polvo de la tierra. Eso fue lo que hizo el Señor el cuarto día de la semana. El quinto día, como ya hay mares y como ya hay tierra, entonces las aves y los peces. Las aves ya tenían árboles desde el día anterior. Y el día número 6 crea los animales terrestres y crea al hombre como la corona de la creación.
¿Usted no se ha preguntado por qué Dios creó en 6 días y no lo hizo así? Para crear una semana y para que esa semana tuviera 7 días con ciclos plenamente establecidos. Ahora vamos al segundo relato, está en Génesis 2. En Génesis 2 está esto tan importante. Entonces en Génesis 2 dice, Dios creó en 7 días porque remata la creación de 6 días con el sábado santo y se lo regala al hombre para que descanse y para que cada 7 días celebre la creación y jamás se nos olvide que tenemos un Dios creador. Y en Génesis 2 están las instituciones que les había mencionado. Sábado, matrimonio, alimentación, trabajo y la sexualidad como algo santo. ¿Por qué todo esto tan maravilloso? Óyeme, porque hay un Dios organizado. Dio un territorio físico y nos dio unas instituciones. Todas estas instituciones fueron atacadas por el enemigo de Dios. No hay sábado porque Dios lo abolió. El matrimonio está hecho un desorden, unámonos libremente. Alimentémonos como querramos y la industria alimenticia nos está matando y lo peor es que nosotros lo permitimos. El trabajo se volvió una obsesión y una carga y una esclavitud para la gente que no le da tiempo para Dios. Y finalmente la sexualidad ha sido distorsionada y ha sido dañada. Todo con un fin, que el Dios creador se ha olvidado y que sus instituciones sean totalmente dañadas y atacadas. Nuestro siguiente punto es el sábado como un símbolo. Aquí sí quiero leer Génesis capítulo 2 del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este tema siempre ha sido una controversia entre nosotros, diferentes iglesias, pero la fuerza del texto es impresionante. Dios decide incluir el séptimo día de la semana dentro del proceso creativo. Y es muy inteligente el hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo fue santo el sábado? El sábado fue santo cuando terminó ese día. Eso lo dice Génesis 2:3. Santificó el sábado porque en él reposó. En otras palabras, Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes este primer sábado me van a observar a mí. Y yo voy a descansar porque yo fui el que trabajó 6 días. Por eso el cuarto mandamiento en Éxodo 20 dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras y el séptimo día que es mío, lo vas a descansar. Claro, el enemigo se ha cansado de dar argumentos en decir que esta bendición era para los judíos, que esta bendición quedó abolida, que esta delicia, como dice el libro de Isaías, es para otros. No hay tal. Peléese con el texto. Aquí no hay judíos, aquí no hay israelitas, aquí hay solo Adán y Eva y no tenían nacionalidad. Son los representantes de toda la humanidad. Entonces Dios ese día les dice, yo voy a descansar como un ejemplo para ustedes. El próximo sábado serán ustedes los que descansen porque no están cansados. Trabajen 6 días y descansen uno. Así que el sábado es un símbolo de la creación, porque es santo y Dios santo creó. Porque Dios reposó y yo puedo reposar, porque Dios sí santificó ese día y yo puedo entrar en una relación santa con Él. Un segundo elemento aquí del sábado como símbolo es que el sábado también es símbolo de la redención. ¿Se acuerdan que la caída del pecado, y en Génesis 3:15 dice, vendrá el Mesías que le va a dar el golpe a la serpiente en la cabeza? Ese golpe ocurrió en la cruz del Calvario. Y Cristo muere un viernes y el sábado duerme en la tumba. Descansó en la tumba para triunfar el domingo en la resurrección. Ese sábado que Cristo reposó en la tumba es un símbolo de redención, es un preámbulo de la redención, porque mañana voy a resucitar y voy a vencer la muerte. Si Cristo hubiera querido cambiar las cosas, nos lo hubiera dicho muy claramente, pero la Biblia aclara que el sábado es un gran símbolo de creación, de redención y de esperanza. Isaías capítulo 66, 22 y 23 dice, cuando yo haga nuevos cielos y nueva tierra, todos vendrán delante de mí a adorar los sábados.
Repito, Isaías 66, 22 y 23. Cada vez que yo celebro un sábado en la tierra, me proyecto porque algún día lo celebraré con Él en el cielo. Y vamos a nuestro último punto, las características de la creación. Bueno, hay que decir que esta semana, lo repito, es una semana de 7 días literales de 24 días. Es muy interesante la equivocación que hemos tenido de la interpretación de un texto. Un día ante el Señor es como 1000 años. Y esto ha servido para no solamente malinterpretar la semana de la creación, sino también textos que tienen que ver con la segunda venida de Jesús. El texto no dice que un día son 1000 años. Un día se parece a 1000 años. Quiere decir que en el concepto de la eternidad de Dios, distinto a la temporalidad mía, para mí un día es un día. Para Dios 1000 años como un día o un día como 1000 años. Como 1000 años. No son 1000 años. Por eso hablamos de una semana literal de 24 horas. Único espacio de tiempo no regido por el movimiento de los astros como el día, el mes o el año. La semana literal es un regalo de Dios para que usted y yo trabajemos 6 días y estemos con el Señor el 7º día. Así que están regidas por el movimiento del sol y son 24 horas literales. El segundo elemento es, y característica de la creación, es que Dios creó de la nada. De la nada. No había materia preexistente ni para crear árboles, ni a la gente, nada. Lo hizo del barro de la tierra, lo hizo del polvo de la tierra, porque tanto los animales y las aves, los peces y el ser humano, todo fue hecho del polvo, porque cuando se muere todo se vuelve polvo. Crear de la nada requiere un poder extraordinario, requiere un poder indescriptible, el mismo poder que se requiere para cambiarnos a nosotros. Ese poder está a nuestra disposición. Y por último, la humanidad es diferente al resto de la humanidad. Han querido decir que el hombre vino del mono, que el hombre pertenece al reino animal, que vinimos de un proceso evolutivo. No hay tal. Yo vine de la mano de Dios. Él puso su sello de belleza y perfección en mí. Somos únicos, distintos al resto de la creación, porque estamos hechos a imagen de Dios. Su sello está puesto en nosotros. Somos una inteligencia superior, que sin Cristo nos estamos volviendo inferiores. Estamos involucionando, estamos yendo hacia atrás en lugar de evolucionar. Y otra característica importante es que nos entregó la libertad para elegir. Cuando alguien diga que no hay libre albedrío y use un poco de argumentos, solo dígale uno solo. Árbol de ciencia del bien y del mal y árbol de la vida. Elijan, mijitos, qué van a seguir. Y Eva y Adán eligieron el pecado, el de la ciencia del bien y del mal. Cuide este regalo precioso de la libertad de elegir, porque nos volvemos supremamente peligrosos, muy peligrosos, cuando no lo sabemos usar. Durante este trimestre disfrutaremos de la maravilla del libro del Génesis, una historia que le coloca fundamento a la razón de existir del ser humano, le coloca fundamento a la proyección de la vida, le coloca fundamento al entendimiento de este problema del pecado, cómo se va a resolver, cómo entenderlo y cómo enfrentarlo, pero sobre todo nos da la certeza de un Dios maravilloso y creador. Comparte este mensaje con otros. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.